Hola, bienvenidos a Finanzas y Abundancia. Este episodio llega a ustedes gracias a Atomex. Hoy tenemos plato fuerte, tomen lápiz y papel porque vamos a aprender muchísimo de nuestro invitado de hoy. Nos honra con su presencia Sebastián Lora. Mitad ya casi español. Más o menos. Más o menos. Señores, el tema de que me honre es real. Yo he sido fan de todo tu trabajo por mucho tiempo porque entiendo que la comunicación nos abre puertas y tú nos has enseñado, sin importar el lugar donde estés, a que debemos mejorar para alcanzar mejores resultados. Bienvenidos a Finanzas y Abundancia. Gracias, Sara. Sebastián, vamos a empezar para entender cómo llegas de una carrera universitaria a trabajar esta parte de comunicación. Mira, yo estudié Ingeniería Industrial en INTEC y cuando acabé la carrera mi sueño era montar una aerolínea. Y me fui a España a hacer un MBA, un máster en Administración de Empresas enfocado en aviación. Pues yo entendía que tenía que aprender cómo funcionaba todo el tejido empresarial dentro del sistema y el mercado aeronáutico para poder lanzarme a montar una compañía aérea. Y durante varios años estuve trabajando en esto, después de haber acabado el máster, etc. Pero un día vine de vuelta a Santo Domingo a una boda, la boda de mi primo André, en el Hotel Embajador, y frente a sus 600 invitados di un discurso y no morí en el intento. Me salió digno, por decir algo. Y eso despertó en mí una especie de chispa. Curiosidad me llevó a investigar, me inscribí a clubes de oratoria, pagué cursos, comencé a estudiar libros, blogs, pero luego comencé a escribir mis propios blogs, a publicar videos, a dar cursos y desde entonces me dedico a esto. Ok, o sea, te formaste en esas técnicas de comunicación totalmente autodidacta. La intención siempre fue autodidacta, pero siempre me acompañó alguien que sabía más, ya sea a través de un libro, de un blog o de un curso de formación, y tampoco fue algo repentino. El discurso ocurrió en 2009, yo dejé el mundo corporativo en 2016, pero entre medias, 2013 fueron mis primeros cursos medio de prueba, después mis primeros clientes corporativos, y luego fui compaginando el mundo empresarial con dar cursos a otras empresas. Y cuando vi que la cosa iba avanzando con diferentes tipos de trabajo, tomé la decisión, con el apoyo evidentemente de mi esposa, de dejar el trabajo para lanzarme a esto y no he vuelto a mirar hacia atrás. Qué bueno. ¿Y entiendes que si hubieras seguido en República Dominicana serías quien eres? Eso es difícil de saber porque, mira, yo me fui de Dominicana porque quería algo diferente, pero también, entre otras cosas, porque yo durante mi adolescencia me crié con muchos complejos, con inseguridades, sentía pequeño, discriminado. Si yo me hago crecer el pelo, me sale afro. Y no lo sé, no encajaba. Y en España me di cuenta de que eso ya no solamente no era un problema, sino un exotismo llamativo, en positivo además. Entonces, si bien es cierto que una parte importante de quién soy yo nació como consecuencia de la familia en la que me crié, de lo que estudié en el colegio, porque en mi colegio aprendí muchas cosas, en la universidad, etcétera, etcétera. Quién soy yo como adulto nació en España, pero también ha tenido mucho que ver con la relación que tengo con mi esposa, una persona que siempre me ha guiado, que yo la conocía siendo una alta directiva y que el feedback que me ha podido dar en el proceso ha sido determinante en cómo enfocar lo que hago, cómo lo hago y lo que ofrezco a mis clientes. Por lo tanto, aquí habría podido ocurrir, sí, pero de una manera distinta, pero siempre depende del contexto. Ok. ¿Y qué desafío has tenido o sientes que uno tiene? ¿Cuál es el mayor desafío al cambiar de país? Yo creo que es una cuestión de red de contactos. Ok. Porque la red ayuda mucho. Y si yo juzgo por
cómo me va hoy, mucho del negocio que tengo a día de hoy es recurrente. Y la recurrencia viene como consecuencia de buenas experiencias del pasado con personas y empresas que han confiado en ti. Y eso no deja de ser parte de una red. Si esto lo llevas a un plano social, el hacerte con un círculo de personas requiere que al menos tengas a alguien que te presente, te introduzca a un nuevo círculo. Entonces, cuando te mudas a otro sitio, con independencia que tengas más o menos recursos, más o menos seguridad en ti mismo, siempre comienzas más o menos desde cero. Y eso implica, pues, echar un poco hacia atrás en comparación con el lugar en el que estabas antes. Entonces yo diría que lo más determinante a la hora de irte a otro sitio es el hecho de que no tienes gente que te apoye, que confíe, que te impulse. Ok. Yéndonos a la comunicación. Hay un tema de carisma que quizás uno lo nota con un artista, pero impacta mucho en alguien, en un gran speaker. ¿Tú entiendes que con ese carisma se nace o se puede hacer en el camino? Es como la gallina y el huevo, Gallina, que nació primero. Y ese es un debate sobre el cual se puede profundizar mucho y nunca se va a llegar a una conclusión única para todo el mundo. Y honestamente, da igual. Da igual. Lo importante es que la gente sepa que con lo que tú tienes puedes sacarte partido. Ok. Y en el fondo, carisma depende de cómo lo veas, cómo lo definas. Si vemos el carisma como un don, varita mágica, Ángel. rollo especial, que han nacido tocado por lo divino, evidentemente eso no se puede desarrollar porque es fortuito. Depende de que te haya tocado, como la lotería. Y aún así puedes jugar a todos los números y puede que ni siquiera te salga. Con el carisma, visto así, ocurre lo mismo. Lo bonito del asunto es comenzar a ver el carisma no como el don o la cualidad, sino más bien como el resultado. Okay. Porque piensa en alguien carismático, que tú conozcas y que te parezca que nació con eso. ¿Tú cómo te sientes en la interacción con esa persona? Impactado. ¿Qué más? Quizá influenciado por lo que valoro, que voy a aprender o que voy a disfrutar en el caso de un actor o de un artista. Ok, quítale de actor y artista. ¿Cómo te sientes en el proceso? En un uno a uno. Olvídate del escenario. O sea, mira a esa persona que tú ves carismática y bájala del escenario y ten una interacción uno a uno, porque seguro que, que en estos asientos has tenido gente carismática. Sí. Entonces, ¿tú cómo te sientes en la interacción con esa gente? Depende, a veces hay decepciones, pero en general, cuando dominan un tema y tienen pasión y siento que puedo aprender de esa persona, me gusta. Ok, y cuando esa persona no te decepciona, ¿cómo te hace sentir? Especial. Y ahí está el asunto. Lo que vemos como la gente que sentimos naturalmente carismática, gente con la que nos gusta estar. Ok. Gente con la que nos sentimos bien. Y nos gusta estar y nos sentimos bien, entre otras cosas, porque nos hace sentir importantes y especiales. Por lo tanto, es gente que nos escucha, gente que nos presta atención. Es gente que teniendo el spotlight, te lo presta. Y en ese momento tú sientes algo especial que no habrías sido capaz de atraer por tu propia cuenta, pero esa persona que ya tiene un aura te da un poquito ese aura y hace que en ese momento... Eso. Entonces, carisma es eso. Lo que pasa es que no tiene que ver con un don especial, no tiene que ver con la extroversión. Okay. Porque esto, donde mejor se siente a nivel profundo es en el uno a uno. Es cierto también que tenemos una concepción errada del carisma porque en un contexto de mucha gente vemos que al que llamamos carismático es el que más ruido hace. Pero hay mucha gente que hace poco ruido, que es muy carismática, porque consigue ese mismo resultado, en el uno a uno. Porque te hace sentir especial, te hace sentir importante, te hace sentir cómodo en su presencia. Y en el proceso, eso te abre a escucharle. Y cuando le escuchas, ocurre también otra cosa que decías hace un momentito. Quieres
absorber lo que te va contando. Respetas lo que está transmitiendo porque transmite un nivel de conocimiento, de seguridad y te aporta un valor que te resulta útil. Entonces, yo me he dado cuenta, sin pretender que esto sea la fórmula, esa es mi fórmula y lo que yo he identificado, que carismático es alguien no solamente que haces que te sientas bien en su presencia, sino que te sientas bien contigo misma en la interacción con esa persona. Sí, porque si viene alguien con una euforia que tú terminas quizás sintiéndote incómodo. Sí, pero también está el típico que es y no para de hablar y te entretiene, Sí. pero es solo sobre él o sobre ella. El carisma es más una cuestión que casi de una danza entre dar y recibir protagonismo, pero sobre todo primero de darlo y darte la oportunidad a ti de poder contar tu historia. Y eso no significa que sea frente a mucha gente, en el uno a uno. Entonces, para mí, carisma es la capacidad que tienen determinadas personas de conseguir que su interlocutor, quien tiene enfrente, se sienta cómodo, se siente importante y al mismo tiempo quiera luego escuchar lo que vienes a contar, porque no solamente está dispuesto a escucharte gracias a eso otro, sino que en segundo lugar, a la hora de tú hablar, tienes algo valioso que aportarle. Y eso no tiene nada que ver con extroversión ni con ruido, es más una cuestión de fondo y de intención. Muy bien. ¿Cómo hacemos para lograr esa buena primera impresión? ¿Qué consejos nos das para dejar esa primera impresión y sentirnos satisfechos? Arreglarte el pelo y la ropa antes de que te vean. Antes de que te vean. Planchadito. Y ya no solo la plancha, que es evidente que hay que llegar bien puesto, afeitado, acicalado, afeitado si eres chico, peinado si eres chico o chica, da igual. El asunto es que muchas veces, por ejemplo, yo que enseño habilidades para comunicar en público, por ejemplo, en alguna de las formaciones, veo cuando en ese primer momento la gente viene al escenario dentro de la formación y mientras está viniendo está como arreglándose, pero ya todo el mundo les está viendo. Entonces ya en ese momento está ocurriendo esa primera impresión dentro del contexto simulado de la formación donde ya te hemos visto antes, pero ahora eres tú quien está presentando. Claro, si está pasando por aquí, estás arreglándote la camisa, el cuello, el pelo, el maquillaje, las lagañas o lo que sea, esa primera impresión está ocurriendo y no es lo que quieres transmitir. De hecho, quieres transmitir otra cosa, por eso te estás arreglando. Entonces, lo primero es arreglarte fuera y asegurarte de que en ese primer momento que te ven, que no es cuando estás en el escenario, es cuando estás pasando por aquí, nítido, listo para triunfar. Y esto no ocurre solamente en un contexto de hablar en público. Sí. Tienes una entrevista de trabajo, tienes una reunión con un cliente, con un potencial inversor. Arréglate en el baño antes. Y el momento que pasa por la puerta, asegúrate de que estás en tu mejor versión. Entonces, yo diría que ese es el primer gran fallo de la primera impresión de la gente, que queriendo mostrar esa mejor versión, al menos de forma física, se van arreglando mientras van pasando frente y claro, ya la primera impresión la han destruido. Yo diría que lo segundo para conseguir transmitir esa primera impresión tiene mucho que ver también con gestionar tu propia seguridad o inseguridad que muestras ante una situación de exposición pública o un contexto de alto nivel como una reunión, una presentación importante, y eso hay que trabajarlo de antemano y es una cuestión de intención. Claro, ¿qué pasa? Que tenemos miedo a exponernos porque entendemos con mayor o menor razón que si esto sale mal va a tener una consecuencia negativa en nosotros. Entonces hay que llegar con esa autoconfianza medio trabajada de antemano para que en el primer momento no haya ni que pensar en ello. Porque cuando tienes que pensar, comienzan a ocurrir cosas que son incongruentes. Porque cuando tienes que estar pendiente, por ejemplo, de los gestos que haces, no salen de forma natural, no salen en el momento adecuado. Se nota actuado. Se nota actuado. Porque el lenguaje
corporal ocurre en consonancia con lo que decimos, pero unas décimas de segundo antes. Por la intención que está en la cabeza y que sale el gesto y luego vienen las palabras, no me expliques por qué, o no me preguntes por qué, porque tampoco sería capaz de profundizar en términos neurológicos al respecto, pero la realidad es que cuando, por ejemplo, dando un discurso o grabándote para hacer un video en redes sociales o directamente en una entrevista, quieres forzar un gesto como tal, el gesto sale antes y luego hablas y es como, llega un punto en el que la cabeza de la otra persona, aunque no es capaz de identificar exactamente lo que está ocurriendo, comienza a sentir como, No le aquí cuadra. hay algo raro y comienza a no confiar. Entonces hay una parte previa que nos ayuda a ganar esa confianza en nosotros mismos que requiere, entre otras cosas, sentarnos a pensar en, ok, esto que va a ocurrir, ¿por qué me produce inseguridad? ¿Qué es lo que me da miedo? ¿Qué puedo hacer para evitar que me dé ese miedo? O al menos llegar con mayor seguridad. Y en este proceso ocurre algo muy poderoso. Y es que lo primero, el miedo tiene un componente irracional muy grande. Por ahí dicen que el 90% de nuestras preocupaciones no se hacen realidad. ¿Por qué? Porque son pajas mentales, como dicen en España. Entre otras cosas, son magnificaciones irracionales de la realidad. Cuando comienzas a ponerles raciocinio y parte de hacerte estas preguntas, lo que haces es racionalizar esas situaciones que te producen incomodidad, te ayudan a, digamos, objetivizar las cosas y gracias a esa objetividad le vas quitando fuerza y te permite, entre otras cosas, entender qué comenzar a hacer para que lo que sí que es real de ese miedo pues pueda comenzar a trabajarlo y llegar a esa situación de primera impresión. Y me he liado hablando de miedo sobre primera impresión, pero conseguir que ese primer momento, sin tener que estar obsesionado de por qué proyectar en ese primer momento, sea lo más natural posible, pero desde tu mejor versión. ¿Cómo tú ves el tema de que todo es tan rápido? O sea, antes uno creaba un video incluso para las redes que duraba más tiempo, pero ahora es menos de un minuto. ¿Qué entiendes que deberíamos hacer para concentrarnos en dar un mensaje ganador? Prepararte. Prepararnos. Y prepararte es una respuesta que tampoco le da a la gente una metodología. Y prepararse, imagínate una entrevista de trabajo. En una entrevista de trabajo vas a, digamos, a opositar o aspirar a un puesto específico. Cuando vas a una entrevista de trabajo, hay una descripción de puesto para una empresa específica, con unos objetivos y unas funciones dadas. Esa información ya ni siquiera Google, la pones en ChatGPT y le preguntas qué tengo que prepararme para llegar a esta reunión y ser capaz de hablar de una manera fluida, segura, pero además convincente. Pero imagínate que no existe ChatGPT. Sabiendo la empresa a la que vas a entrevistarte, porque no llegas no sabiendo la empresa, sabiendo el puesto y más o menos las características del tipo de trabajo, pues te metes en Google y analizas, ok, esta empresa, entras a su web, ¿cuál es su misión, su visión, sus valores? Buscas noticias recientes sobre esa empresa para entender qué está ocurriendo relevante dentro de la empresa y buscas analizar para este puesto de trabajo qué se espera. Y luego buscas más información Entérate. Es enterarse de qué forma puedo ayudar a esa empresa a alcanzar sus objetivos gracias a mi labor en este puesto de trabajo. Entonces, esto es una parte inicial de planificación de qué puedo ofrecer aquí. Pero luego de ello es entender mis experiencias anteriores, de qué manera pueden ayudarme a mí a ejecutar de manera efectiva en ese tipo de puesto de trabajo y luego llegar con 2, 3, 4 frases enfocadas en el valor, en el impacto, de cómo puedes ayudar a esa empresa a conseguir un resultado determinado. Entonces, cuando te hacen una pregunta, en lugar de... Imagínate que te están diciendo, bueno, ¿y tú qué puedes ayudarnos a conseguir en la empresa?
en lugar de comenzar con la minucia diciendo, bueno, yo que tengo 25 años y estudié en el colegio tal y luego una carrera de no sé qué, y que eso te permita poco a poco llegar a una conclusión, eso es de lo particular a lo general, queremos dar la vuelta y comenzar con un titular de lo general a lo particular, justo como hacen los periódicos, que en el titular te dan el resumen. Y en el caso de venderte a ti Para mismo, que enganche. yo puedo ayudar a la empresa en esta posición y este departamento a mejorar su rendimiento de esta forma. Ok. ¡Pum! Titular. De repente, mostrando de manera concreta, directa, al grano, el valor que aportas, esto abre la puerta a una conversación donde la otra persona puede interesarse un poquito más. Evidentemente, depende de muchas cosas, porque puede que esto no lo esté buscando y esa información no esté disponible, pero esto ayuda a abrir la puerta a una conversación que a la otra persona le puede interesar más. ¿Por qué? Porque te estás centrando en lo que le aportas al otro y no en tu propio proceso de desarrollo estudiantil, que es importante, pero no es lo primero que importa. Lo primero que le importa al otro es ir al grano. Excelente. Por lo tanto, y volviendo a lo anterior, y la contestación a la pregunta es prepararte. ¿Y cómo prepararte? Es entender qué necesita la otra persona, o en este caso la empresa, y ver de qué manera tu bagaje académico, profesional y lo que sea adicional que puedas tener, como crear contenido, ¿cómo le ayuda? Exacto. Cómo pensar en el otro, en ese resultado. Siempre. ¿Cuál es la diferencia entre comunicar y persuadir? La clave está en darle un apellido a comunicar. Ok. Y comunicar eficazmente significa alcanzar un objetivo. Ok. El tema es el siguiente. La gente no invierte en mejorar su comunicación porque cree que por saber hablar sabe comunicarse eficazmente. Y cuando digo invertir en su comunicación no significa necesariamente pagar por un curso, sino meterse en un canal de YouTube o a Google o a ChatGPT para encontrar estrategias útiles para enfrentarse a una entrevista, a un pitch ante inversores o un pitch ante sus jefes. Ah, no, yo sé hablar. ¿Para qué tengo que estudiar X? Y ahí radica el grave problema. Y sobre todo yo, que aunque suene raro, soy dominicano, a mí me ocurrió un choque cultural importante. República Dominicana, comparado con España, tiene una manera de abordar la comunicación muy distinta. En España son mucho más directos. Sí. Aquí damos muchas vueltas. Lo que le podríamos denominar el síndrome de Cantinflas. Cuéntame, ¿qué es ese síndrome? Eso es decir muy poco con muchas palabras. Ok, poca sustancia. Ahí está, vuelta, que el otro se marea y se rinde, dice, ok, lo que tú quieras, pero porque se rindió. Quiero salir de ti. Eso. Entonces yo llegué a España más o menos con ese síndrome de Cantinflas y he tenido que adaptarlo. Lo que pasa es que ahora me he ido al otro extremo y cuando vengo a Dominicana a la gente a veces le parece que yo soy demasiado directo, entonces estoy buscando la fórmula para adaptarme a todas las culturas diferentes y esto lo estoy estudiando. Pero con independencia de ello, el propio hecho de saber decir palabras nos hace creer que tenemos la fórmula como para convencer a la gente de lo que estamos diciendo. Y eso no es así, porque la comunicación eficaz, que es la que te ayuda a alcanzar un objetivo, implica verlo como una especie de iceberg. Un iceberg, lo que vemos de fuera es como una puntita, un trocito de hielo, pero si bajas de la superficie, ves que hay como mucho más. Claro. En un intercambio donde buscas alcanzar un objetivo, porque esto va de alcanzar un objetivo, no va de tomarte una cerveza con un amigo, sino de hacerle un planteamiento a tu jefa o en un contexto con gente de otro departamento. Captar capital para una inversión. Exacto. Va de conseguir que la otra persona vea en tu planteamiento algo que le resulta valioso. Y esto es algo que hay que preparar de antemano. Entonces, debajo de la superficie del iceberg hay una masa de hielo mucho más grande, que es lo que permite que ese trocito encima de la superficie se mantenga ahí estable. Sin esta parte, el trocito haría esto. Entonces, para que eso se mantenga estable aquí arriba y que la gente que lo ve desde afuera diga, ah, mira, qué buen iceberg, necesitan la base. Y a la hora de comunicar,
la metáfora se mantiene, porque si tú quieres que esto esté ahí y se mantenga sólido y estable, lo de abajo tiene que ser potente. Entonces, en una reunión, si quieres conseguir financiación, para que esa persona decida invertir en ti, necesitas asegurarte que esto que dices es lo suficientemente sólido. Y para que eso se consiga, tienes que asegurarte de enfocarlo adecuadamente y tener muy claro no solamente qué decir, sino más importante aún, qué no decir. Ok. Antoine de Saint-Exupéry, el que escribió el Principito, decía que la perfección viene no cuando no tienes nada más que añadir, sino cuando no tienes nada más que quitar. Ok. ¿Qué pasa? Yo dentro de alguno de mis cursos pongo a la gente a presentarse en 30 segundos. Claro, tú que tendrás unos 25 o 30 años, 30 años no caben en 30 segundos. Claro. Hay que ser estratega para que en esos 30 segundos digas lo que tienes que decir. ¿Y qué es lo que tienes que decir? Depende. Depende de la audiencia. Depende de la audiencia, depende del objetivo y por lo tanto depende del enfoque. Y eso es un proceso de planificación que luego lleva a un proceso de construcción o preparación, de meterle el contenido adecuado, de ensayarlo. Y si es una presentación mucho más profunda y que requiere que se entienda algo complejo, necesitas un PowerPoint. El grave problema en el mundo empresarial es que cuando tu jefa te dice la semana que viene tiene que hacer una presentación, lo primero que haces es abrir el PowerPoint a vomitar información. Sí. Sin discernir qué tienes que incluir y qué tienes que excluir. Y para llegar a ese punto tienes que pasar por un proceso previo. Entonces, si volvemos a la pregunta, porque yo me extiendo mucho, la diferencia entre hablar, porque no es comunicar, hablar y persuadir, donde persuadir es comunicar eficazmente cuando la eficacia depende de alcanzar un objetivo y tu objetivo es que la otra persona diga que sí o compre tu idea o te dé el dinero, pues la diferencia está en que hablar es comenzar a decir cosas sin un criterio. Persuadir depende de tener el criterio. Ok. Y el criterio está primero en pensar. Y cuando has pensado, decidir de qué hablar, de qué no hablar y hacia dónde ir. Algo curioso, he visto que en la medida en que nos acostumbramos al texting todo el tiempo, ha disminuido, o sea, se reduce cada vez más la gente con la que yo converso por teléfono. Y de la misma manera, nuestras interacciones se están dando más con una mala escritura o muy coloquial. Entonces, siento que cada vez disminuye la capacidad de las personas comunicarse mejor. Incluso en que te interpreten ese mensaje, que quizás con tu círculo, tal emoji con tal texto significa y funciona para una cosa, pero para otro círculo eso no significa nada. ¿Ves tú que las nuevas generaciones, ese tema de comunicar, va mejor o no? ¿O qué entiendes con eso? Esto es profundo y se puede debatir mucho. Yo, digamos que no sufro el tema de que el texting impacte negativamente a la comunicación, porque mi trabajo es sobre todo en el intercambio oral con gente que tiene un objetivo que alcanzar y que por lo tanto tiene que estar en el día a día hablando con otros. Entonces, yo no sé lo que hacen ellos en el texting. Ok. O sea que no lo sufre. Yo esto no lo sufro. Sí que es cierto que yo cuando escribo emails o mensajes de texto en un contexto profesional, si siento que lo que estoy diciendo podría malinterpretarse a negativo, utilizo un emoji. Ok. Cuando es alguien con quien ya he tenido algún tipo de acercamiento, un primer mensaje con alguien que no conozco, probablemente no, pero tampoco hay un contexto, al menos en lo que hago yo, donde alguien a quien contacto por primera vez le mando algo que podría producir algún tipo de conflicto. Pero sí que es cierto que agregándole algo positivo al contexto actual, es que el texting está aquí, es una realidad. Y el hecho de que existan emojis es una muestra de que la comunicación escrita carece de la parte no verbal. Y el emoji le da el no verbal a lo escrito y es útil.
Porque una frase sin un emoji de un ojo picado con la sonrisita pícara podría parecer que le estás gritando a la otra persona, pero con el emoji da la sensación de que bien. Es como cuando en España le dices a un amigo qué cabrón que eres y sonríes versus decir qué cabrón que eres, le estás insultando. Entonces, en el fondo es un poco lo mismo. Y yo diría que a la hora de escribir, cuando hay cierto grado de confianza, el emoji ayuda a darle la parte emocional de la cual carece la conversación o la comunicación escrita, a la que no le damos esa parte emocional. Ahora bien, si vamos a las nuevas generaciones, yo tengo que reconocer que yo trabajo más con personas que se acercan a mi edad o un poco más hacia arriba. Entonces yo no sabría decirte mucho al respecto. Yo sí que me he dado cuenta por lo poco que hago en redes sociales de que cada vez la inmediatez es más importante. Pero es que si intentas contactar a un CEO, consejero delegado de 60 años, también tiene que ser capaz de ir al grano. Entonces, no lo sé, yo no sabría darte una respuesta directa a la pregunta que me has hecho. Habría que filosofar mucho y tomarse unos whiskies y a ver qué sale de eso. Y tampoco tendríamos una respuesta objetiva. Claro, ok. Con el tema de ventas, la gente quizás, recuerdo que alguien decía que a nadie se enorgullece de ser el mejor vendedor, pero todo el mundo lo necesita. ¿Qué trucos nos puedes dar para uno utilizar la comunicación y vender más, cerrar más negocios? Quitarse de la cabeza el no orgullecerte por ser el mejor vendedor. Ok. A mí me encantaría que me dijeran que soy el mejor vendedor. Ok. Lo primero es entender que vender no es algo malo. De hecho, es algo positivo y además es necesario. Porque sin la posibilidad de vender, no existe la posibilidad de comprar. Y si comprar, no hay capitalismo y no hay progreso económico financiero. Entonces, ¿por qué mirar la venta como algo negativo? Claro. Lo que es negativo es la manipulación donde solo gana quien vende. Eso es el feo. típico engaño quizás de otra época, por lo que el tema de vender quizás no se valora tanto. Creo que ahora va más de te doy una solución en la que yo creo y ahí yo te compro. Pero Sara, ese engaño sigue existiendo. Lo que pasa es que cada vez somos, digamos, menos proclives a caer en determinados engaños típicos y los timadores se van evolucionando y creando nuevas maneras de engañar, sobre todo a nivel digital, y por eso la ciberseguridad cada vez es algo más necesario, por el phishing y mishing y no sé cómo se llame. Todo esto, siempre habrá gente que querrá engañarte vendiéndote algo o haciendo que tomes una acción que no habrías tomado de otra forma. Y en el fondo, todos somos vendedores. Si lo vemos desde una perspectiva amplia, donde la venta no es necesariamente un intercambio económico, es el conseguir que alguien haga algo que no habría hecho si no te hubiese escuchado. Y por eso también en el trabajo vendemos ideas. Cuando le pedimos a alguien de otro departamento que nos apoye viniendo a una reunión o creando un informe o impulsando o ayudándonos a impulsar un proyecto. Entonces, el problema no es la venta. Es como cuando en una presentación dicen que el problema es el PowerPoint. No, el problema no es PowerPoint. El PowerPoint es una herramienta. Y vender es una acción que no es ni buena ni mala. Es una cuestión que existe y que es necesario. El problema es quién lo hace, la razón por la cual lo hace y cómo lo hace. Donde alguien que te engañe lo está haciendo mal por una razón que es oscura. Alguien que lo hace por buenas razones y no lo consigue porque no tiene un método. Entonces, en el fondo, vender es ni bueno ni malo. Es lo que es y es necesario. El asunto está en entender el contexto. Entonces, si vamos a de lo que hablo en todos los cursos, con independencia de la temática específica, es la importancia de entender el contexto. Y el contexto, entre otras cosas, si tú eres compradora potencial de lo que yo vengo a vender, implica que tú y yo somos el quién. Quién comprador, quién vendedor. Donde mi producto, o mensaje o idea es el qué. El asunto es que esa agua no vale lo mismo para alguien que está yendo al supermercado a comprar agua para sus hijos, sabiendo que yo ya lo he probado y no me conoce y no sabe si tengo COVID. En cambio, esa misma persona lleva 3 días en el desierto con sus hijos y daría
todo su patrimonio por esa agua para salvar a sus hijos, aunque yo tenga COVID. Claro. El qué es el mismo, el por qué cambia. Entonces, en el fondo, vender va de buscar la manera de entender tanto como puedas el porqué de la otra persona y enfocar o matizar o enmarcar tu qué de la manera que responda al porqué del otro. Es dar tu producto, tu servicio, tu idea, de manera que la otra persona lo vea como una solución a su problema o una manera de, digamos, aprovechar las oportunidades que se presentan. Comunicación. Excelente. Por ejemplo, yo a la hora de que alguien me pide que le presupueste un servicio de asesoramiento, no es lo mismo alguien que lo quiere para dar un discurso en la comunidad de vecinos que alguien que ese discurso lo va a utilizar frente a un potencial cliente que luego le va a contratar cosas después. Si eso vale 100, el primero lo puede encontrar caro, el segundo lo puede encontrar una ganga. Claro. Es el mismo producto, es el mismo precio. Lo que cambia es el contexto del comprador y eso es algo que hay que entenderlo. Entonces, sí, uno puede manipular. Yo prefiero que no sea así y yo enseño lo que enseño pidiéndole a la gente que lo use para el bien. Pero sí. esta misma agua también te puede ahogar en una bañera si te tragas unas pastillas tranquilizantes y te ahogas dentro de la bañera. Pero esa agua en el desierto te da la vida. Entonces la comunicación te ayuda tanto a engañar como a aportar valor. Y si ves la venta desde una perspectiva de ayudar a la otra persona, y como no somos monjitas de la caridad, cuando ayudas al otro, eso se te revierte de una manera, estás vendiendo algo donde ambas partes ganan. Y desde esa perspectiva vender es muy bonito. Sí. También cuando tú crees en tu producto, tú brindas una solución, se supone. Entonces no te debe de dar ningún tipo de vergüenza, sino orgullo. Totalmente, Así porque ya no es solamente de lo que dices al respecto, es cómo lo dices y lo que sientes al respecto. Entonces, cuando estás convencido o convencida de que esto es muy valioso, también está la parte no verbal, inconsciente, que apoya tu mensaje. El asunto es que cuando trabajas para otra persona y te están pidiendo que vendas algo y no te lo crees porque sabes que esto es defectuoso o que no es útil para ese tipo de persona, por muy aprendido que tengas el guión, el resto de tu ser está diciendo no engañes a Sara, que Sara luego se va a sentir mal y luego va a hablar mal de ti, mientras estás diciendo un grandísimo discurso bien elaborado. Embotellado, como se dice. Exacto, aquí. embotellado, siguiendo las indicaciones de Sebastián de YouTube, cuando te estaba diciendo que hables de tu verdad, de repente estás hablando de todo lo contrario, con un gran discurso, pero que no te crees, y eso es lo que en cierta medida genera una disonancia en la cabeza de la gente. Sí. Leyendo tu libro Imparable, decías los grandes oradores como Tony Robbins, mencionabas a otros. Qué gusto me da cuando te vi en un evento con él. ¿Qué sentiste y cuál ha sido tu mayor reto en escenarios o eventos masivos así? Mira, fue una experiencia curiosa, pero ya sabía lo que me estaba enfrentando. Yo, ese discurso de 20 minutos en ese escenario frente a 10.000 personas, lo habré ensayado por lo menos 100 veces. Wow. Ya me lo sabía. Aún así, me quedé en blanco frente a 10.000 personas. Y si ves la grabación de YouTube, cuando publiqué el video, en el comentario abajo decía: a que no descubres en qué momento me quedé en blanco. Y el primero que lo descubre le voy a regalar X. No me acuerdo qué fue lo que regaló. Y alguien lo descubrió porque se nota que hay un momento donde estoy diciendo algo y no estoy diciendo nada a la vez. Porque, ¿qué pasa? Para que al quedarte en blanco no sea un tema dramático, tienes que haberte preparado muy bien. Yo me preparé muy bien. Y por lo tanto no fui incapaz de recuperarme. Pero parte de lo que yo enseño a la gente es que cuando te quedas en blanco, para que no sea un blanco absoluto y un silencio incómodo, yo digo a la gente, pues tú sigas hablando hasta que te reconectes. Entonces, ¿qué ocurrió? Que yo dividí mi discurso, introducción y cierre, pero luego estaba primera
parte, segunda y tercera. Yo, después de haber iniciado el discurso, inmediatamente entré a la segunda parte y no a la primera. Y ya se te... Pero me di cuenta instantáneamente y Ok. fue, Sebastián, te estás quedando en blanco frente a 10.000 personas. Wow. Y seguí balbuceando hasta que ¡pum! Conecté con la primera y acabé mi discurso. Y eso hizo que me pasara un poquito, 30 segundos más o Ok. menos. Y no fue dramático, habría preferido que no ocurriera. Ok. Entonces, ¿qué te digo con esto? Que yo, antes de ese discurso, mi público más grande habían sido 600, 800 personas y salté a 10.000. No fue dramático. ¿Por qué? Porque me preparé muchísimo. Ok. Muchísimo, muchísimo. Y al público hay que tenerle respeto. Y el respeto, básicamente, es lo siguiente. Cuando tú estás en el escenario, el miedo es escénico. Cuando estás en el público, es miedo a perder el tiempo. Wow. Cuando te subes al escenario, si no te has preparado bien, la gente acaba dándose cuenta de que contigo va a perder el tiempo y eso hace que desconecte. Cuando te preparas bien, la gente se da cuenta de que vas a ayudarle a aprovechar bien el tiempo. Entonces, a mí esto me recordó la importancia del método. Estés frente a un inversor o a 10.000 personas en un evento de Tony Robbins. Buenísimo. ¿Y a quién admiras ahora mismo? ¿Quién es tu...? ¿A quién admiro ahora mismo? Mira, yo estoy ahora mismo estudiando el método de venta Sandler. Ok. Y yo nunca conocí al señor Sandler porque murió y comencé a escuchar al respecto el año pasado. Pero he estado estudiando el método de venta y tendría que reconocer que está muy bien. Entonces admiro ese método. Ese método. Como persona, digamos que no tengo ahora mismo un modelo a seguir porque Un gurú. sigo a mucha gente y voy Ok. estudiando cada vez, pero tendría que reconocer también que recientemente el autor que más he leído se llama Jonah Berger. Ok. Él es profesor en la escuela Wharton y su especialidad es la comunicación persuasiva y enseña marketing y enseña otras cosas. Me he leído dos libros que me han volado la cabeza y que voy ahora a comenzar a incorporar dentro de mi metodología. ¿Cuáles son? No me acuerdo cómo se llaman, Ok. pero uno es sobre la importancia de las palabras que eliges y otro va sobre cómo cambiar la mentalidad de la gente. Entonces, no sabría decirte los títulos, porque no me acuerdo, pero van de eso. Excelente. Uno es la importancia de las palabras y otro, estrategias concretas para cambiar la forma de pensar de la gente. Ok. ¿Cómo defines tú el éxito financiero? El éxito financiero, entre otras cosas, es no tener que preocuparte por los precios de las cosas que compras en el día a día. En el día a día, al menos. Porque una cosa muy distinta es decidir invertir en una casa, en un carro, en un viaje mucho más largo, mucho más caro. Pero cuando tienes que ir al supermercado o a un restaurante o a comprarte ropa y que no te preocupe ver la etiqueta del precio, yo diría que ese es un primer paso hacia el éxito financiero, es no tener que preocuparte de las cosas básicas. No digo que esto sea el gran éxito financiero, pero es un gran primer paso. Yo recuerdo en mis primeros años en España el querer salir a un restaurante y decir, no puedo. Ok. Ahora ya no me preocupa. Me siento en un restaurante y claro que miro el precio, Una pero no tranquilidad. ando haciendo un cálculo. Claro. Y no voy al supermercado calculando cuánto tengo que dejar de gastar. O sea, la tranquilidad de no tener que estar mirando peso por peso, euro por euro, lo que gastas en tu día a día, es una gran tranquilidad. Entonces, el éxito financiero comienza con eso. Excelente. Y también has experimentado con ingresos pasivos porque tienes más de un libro que genera retorno sin que tú estés ahí. Mi mayor éxito pasivo y que de la manera en la que lo concebí no va a ser siempre un éxito pasivo, pero que me ha ayudado a entender cómo escalar lo que hago, es la creación de contenido para empresas. Para empresas. Yo justo antes del COVID, conversando con mi mejor clienta, le vendí la idea de crear unos itinerarios formativos online para instalar en su plataforma de e-learning Ok. y que me pague todos los años por la licencia. Wow. Ya van 4 años. Excelente.
y luego otra clienta también ha hecho lo mismo. Y el precio no es el mismo porque la primera clienta son 2.000 empleados, la otra son 4.000. Wow. Entonces el precio de venta es distinto. En el proceso me he dado cuenta de que venderle contenido a un cliente corporativo no es suficiente, necesitas un poquito más. Pero también me he dado cuenta que gracias a tener esos contenidos, yo puedo ofrecer un paquete formativo donde no me compran solamente mi presencia en el intercambio con los alumnos, sino que creo unas experiencias híbridas que incluyen el contenido online, unos instructivos para poder utilizar esos contenidos y hacer una especie de tareas que hacen que una buena parte del paquete no requiera mi presencia. Excelente. Entonces ya no es 100% pasivo, pero se acerca a ello porque puedo vender algo mucho más valioso y con un precio mucho más alto sin necesidad de mi presencia. Excelente. Por lo tanto, hay un componente medio pasivo que magnifica la oferta y también mi rendimiento. No, y que agotaste también una temporada yo recuerdo estar en unos grupos formativos que tú nos ponías, mande cada quien en un grupo de WhatsApp, preséntese. O sea, y tú los veías uno a uno, y no recuerdo cuántas personas eran, pero éramos más de 100. O sea, quizá esa misma evolución te va llevando a luego tener ese tipo de clientes luego de haber agotado todos esos años de... No existe ninguna receta o regla infalible que te permita pasar de 0 a 100. Tienes que pasar de 0 a 1, a 2, a 3, como mucho dar saltos de a 3 pasos, pero ya solo de manera física. Tú intentas subir una escalera de 10 peldaños y como mucho, pues coger impulso y saltar del 0 al 3 o si me apuras al 4, pero a partir de ahí como mucho puedes hacer de 2 en 2. Pues lo mismo ocurre con este tipo de cosas. Necesitas aprender para poder dar esos saltos cualitativos y a partir de ahí ir aprendiendo en el proceso. Y a ver, que la experta en finanzas eres tú. Yo no soy experto en finanzas, pero la realidad es que yo me he dado cuenta que no puedo pretender sabérmelo todo, tengo que aprender en el proceso y sobre todo recibiendo feedback por parte de los clientes, irme reinventando en el proceso. Y con el tiempo, lo que ocurre es que a medida que las cosas te van yendo mejor, comienzas a descartar oportunidades menos rentables que te da tiempo para pensar en cosas que van a ser más rentables más adelante y eso ayuda a pensar más en grande y dar luego esos mayores saltos más adelante con independencia de que pueda ser pasivo o no. En mi caso, lo que me está ayudando todo esto es hacer una parte de mi trabajo escalable o pasivo si le quieres llamar, pero en el proceso eso me da tiempo, espacio y ancho de banda para pensar luego en cómo dejar de tener yo que entregar mi servicio y pasar a ser un poco más empresario y que otros entreguen mi servicio o que gracias a las metodologías que diseño de la mano con los clientes la gente no necesite estar conmigo sino que lo haga por su cuenta o con otros que yo haya formado. Entonces no hay una única receta. Excelente. Concluyendo, en tu libro Imparable dices, 9 de cada 10 personas vive con la sensación de no estar donde quieren. ¿Y cuál sería esa fórmula para nosotros cambiar nuestro destino? Tú incluso das unas fórmulas de suerte. ¿Cuál sería esa fórmula que entiendes nos puede funcionar para cambiar ese destino cuando no nos sentimos a gusto? Yo creo que no hay una fórmula única para todo el mundo, pero yo hace tiempo, y en el libro lo digo, leí un libro que se llama The Art of Work, el arte de trabajar. Y el primer capítulo, aunque no recuerdo en profundidad el contenido, el título bueno, lo voy a recordar toda la vida. Y dice, listen to your life, escucha tu vida. Cuando escuchas a tu vida te das cuenta sobre todo de lo que no te está gustando. Y cuando hay cosas que te producen ansiedad, incomodidad, estrés, tienes que parar y darte cuenta, pensar qué es lo que está haciendo esto o causando esto. Y yo creo que lo más importante para conseguir un resultado positivo es primero darte cuenta de qué es lo que no te gusta y comenzar a descartarlo. Es mucho más fácil eso
que comenzar a pensar en lo que quieres conseguir, porque muchas veces no sabemos lo que queremos conseguir. Si yo tengo 43 años, yo me fui a España a los 23. A mí, si alguien me hubiese dicho con mis 23 que yo me iba a dedicar a enseñar habilidades de comunicación en las empresas, yo habría dicho, pero tú, ¿qué te has Loco, comido? claro, para que yo ¿Qué estudié. te fumaste? Claro. Sí. Pero sí que me he dado cuenta que en el proceso yo he escuchado a mi vida. Y cuando algo te hace despertar una especie de intuición, tanto a positivo como a negativo, hay que escucharlo y sentarse a pensar. Entonces, no te voy a dar una fórmula. Simplemente escucha a tu gut feeling, a tu instinto. Y cada vez que te diga algo, tanto en positivo como en negativo, ponle razón. Piensa, ¿qué es lo que me está diciendo? Y muchas veces no vas a poder ponerle palabras exactas, pero cuando sientes incomodidad en el estómago, es algo que está ocurriendo ahora. ¿Qué es lo que me está produciendo esa incomodidad? Eso no me gusta. ¿Qué hago para quitármelo? ¿Qué hago para evitarlo? ¿Qué hago para que esto no tenga que repetirse? ¿Qué hago para darle una vuelta y hacerlo mejor? Y si eres capaz de escuchar y actuar en consecuencia de eso, ya te vas a quitar la mitad de lo malo. Y en ese proceso te vas a dar cuenta, vas a tener un poquito más de claridad, de espacio, de ancho de banda para pensar en cosas positivas. ¿Qué ocurre? Que el estrés, la incomodidad, hace que sea muy complicado pensar con claridad. Y es que tenemos una mente consciente y una mente inconsciente. La mente inconsciente nos protege de lo negativo, de las amenazas. Y cuando hay una amenaza no podemos pensar de manera clara y objetiva. Por eso, cuando tenemos miedo escénico nos quedamos en blanco. Pero cuando somos capaces de reducir el impacto de ese miedo escénico, es mucho más fácil pensar con claridad. No podemos pretender labrarnos un futuro positivo si no somos capaces de quitarnos, iba a decir una mala palabra, pero al menos la parte estresante y negativa del día a día. Entonces, lo primero es, algo te está produciendo incomodidad, identifícalo, escríbelo y busca entender cómo darle la vuelta. Y eso ya nos quita muchas cosas, muchísimas cosas, y esto te da la paz mental como para comenzar a pensar con un poquito más de tranquilidad qué quieres conseguir. Esto es muy fácil decirlo desde... Claro, desde cuando ya todo... Tú sientes que estás viviendo tu propósito. Y desde el privilegio. Porque yo me considero una persona privilegiada y el momento en el que estoy, a los 43 años, no es lo mismo que cuando tenía 23. Es muy fácil decirlo desde aquí. Pero también es cierto que yo he ido progresando con el tiempo, que a los 23 años también era un tipo muy privilegiado. Esto es muy difícil de asumirlo cuando tienes hambre. Esto que estoy diciendo no vale para la gente que está en formato supervivencia. Mira, yo salí a la calle a hacer unos contenidos y le preguntaba a la gente, ¿cuánto ahorras? Se me quedaban callados. Y yo le decía, si pudieras ahorrar, ¿para qué ahorrarías? O sea, porque es muy frustrante cuando tú agarras 50 gente y 45 te dicen, no puedo ahorrar. O sea, ¿de qué tú me hablas? O sea, o te miran como, ¿de qué tú estás hablando? Yo no soy esa persona que puede ahorrar. Y en este país, tú sabes, eso... Pero Sara, es un tema. Incluso en España, donde hay mayor holgura, hay mayor facilidad, hay mucha gente que no ahorra porque no es capaz de planificarse, porque el consumismo, al fin y al cabo, se apodera de nosotros. Pero lo que yo estoy contando es muy fácil de decir desde la comodidad. Aún así, una vez has sido capaz de resolver la inmediatez, que es el hambre, el techo y lo mínimo para poder... Esa pirámide de Maslow. De Maslow, la base. Si eres capaz al menos de tener claridad sobre lo que va a ocurrir en los próximos meses, y eso significa primero ser capaz de conseguir un empleo. Una vez tienes un empleo y la posibilidad de pagar o digamos la forma de ganar dinero, sino un empleo fijo para el que es emprendedor. Ok, va bien. O sea, ya no es solamente un empleo, pero cuando eres capaz de poner en marcha un emprendimiento que al menos te da para comer, para pagar un alquiler y tener lo básico. Ok, teniendo eso ya sobre la mesa, lo siguiente es pensar, ok, ¿qué es lo que me está produciendo esa incomodidad en el estómago? Y lo escribo y busco analizar. Y la respuesta
muchas veces vienen de uno mismo, pero muchas veces no. Entonces, una vez lo has escrito, le has quitado la parte irracional y ya esto lo llevas a una persona en la que confíes. Y yo te estoy hablando en el libro, la importancia de hablar con gente con criterio, gente a la que admiras, gente que ya ha hecho lo que quieres conseguir o al menos ha hecho algo que está medio alineado con lo que quieres conseguir y vas y hablas y le cuentas, oye, ¿cómo puedo quitarme este estrés relacionado con esto? Y te va a dar herramientas que te ayudarán a conseguir un resultado determinado. Y me he ido mucho por la tangente, pero bueno. No, ahí claro, está. y actuar. O sea, escucharte, no andar en automático. Y creo que con tu ejemplo de vida hemos visto que has ido actuando, has ido reinventándote, todo en un mismo camino, pero siempre dirección clara de cómo tú cada día evolucionas. O sea, no eres el mismo Sebastián de hace un año, sino cada vez mejor en relación a ti mismo. Y dándote cuenta que la vida te va redirigiendo Claro. y hay que tener la capacidad de observar también la humildad de darte cuenta de que igual este camino que estabas tomando en realidad tienes que redirigirlo y no pasa nada. Porque somos seres cambiantes, somos entes vivos y lo importante es aquello que nos llene, Claro, claro. mientras al entorno también le aportamos algo positivo. Así mismo. Pues muchísimas gracias. Por último, te tengo mi guía Avanza de regalo para que hay muchos mensajes parecidos a los que hablamos, ya que creo en la abundancia, que no es nada más acumular dinero, sino gestionarlo para una vida más plena y más feliz. Qué bueno y qué gran packaging. Bueno, pues gracias, señores. Suscríbanse y compartan este video con cualquier persona que deseen aprender del ejemplo de Sebastián. Voy a dejar en los comentarios todas sus redes y seguimos avanzando.